La casa estaba llena de flores, de guisos, de gente que sabía cómo decir adiós. Todos menos uno. Mi hija. Su hija. Mientras yo estaba de pie junto al ataúd y doblaba el panegírico con manos temblorosas, ella encendía las velas de cumpleaños de un hombre cuyo nombre nunca salió de los labios de mi marido. No grité. Pero ese día, ella perdió más que a su padre. Me perdió a mí. Suscríbete a continuación y comenta desde dónde lo estás viendo, porque estás a punto de descubrir lo que sucede cuando la familia decide olvidar las cosas que importan. La capilla estaba demasiado caliente. No por el tiempo, ya que mayo había llegado tímido ese año, vacilante y fresco, sino porque el dolor tiene la capacidad de espesar el aire. La gente entraba lentamente, con la cabeza gacha, retorciéndose los pañuelos o agarrándose unos a otros como si apoyarse en alguien pudiera hacer que el peso fuera menos pesado. Me senté en la primera fila, sola en un espacio destinado para dos. Su traje estaba planchado. Su ataúd cerrado. Y a mi lado, el asiento que habíamos reservado para ella seguía vacío. Al principio, pensé que llegaría tarde. Quizás por el tráfico. O por un retraso en el vuelo. Algo inconveniente, pero perdonable. No dejaba de mirar hacia la puerta, y cada crujido de las bisagras me retorcía el estómago. Pero cuando el pastor carraspeó y el órgano comenzó a emitir su zumbido grave y reverente, me di cuenta, no llegaría tarde, no vendría, no lloré, no entonces, no por eso. Hay diferentes tipos de dolor, y algunos no vienen acompañados de lágrimas. Algunos simplemente te oprimen el pecho como una segunda costilla, manteniéndote en tu sitio para que no te derrumbes bajo el peso de la realidad. Ella lo sabía. Yo misma la había llamado 3 noches antes. Le había dicho que los médicos habían dicho que solo le quedaban unos días. Le había dicho que si quería despedirse, tenía que ser pronto. Su voz al otro lado del teléfono era suave, distraída, distante, como la de alguien que está eligiendo la siguiente frase en lugar de su próximo vuelo. Iría, mamá, dijo. Pero es el fin de semana del cumpleaños de Josh, y lo tenemos planeado desde hace meses. Josh. Su marido. Un hombre que no la visitó ni una sola vez durante su estancia en el hospital. Un hombre que le dio la mano a mi marido en su boda y luego lo trató como un mero adorno en todas las cenas festivas posteriores. No le culpé, no del todo. Las personas son como son. Pero esperaba más de ella. La crié para que fuera mejor. No dije nada cuando me lo contó. Ni entonces. Ni cuando me dijo. Dile que le quiero. Ni cuando añadió. Él lo entendería. Creo que confundió mi silencio con asentimiento. Pero yo no estaba de acuerdo. Estaba llorando por algo que aún no había perdido. En el funeral, la gente dijo todo lo que había que decir. Siempre lo hacen. Era un buen hombre. Te adoraba. ¡Qué pérdida! Me miraban como si fuera de cristal, como si temieran que demasiada compasión me hiciera añicos allí mismo, en el banco de la iglesia. Asentí con la cabeza. Sonreí levemente. Acepté todos los tópicos como si vinieran con un recibo que pudiera devolver más tarde. El pastor preguntó si alguien quería decir algo. Me levanté porque había preparado unas palabras. No eran largas. Solo las suficientes para decir que él era importante. Que era amable. Que roncaba como un tren de mercancías y bailaba como si tuviera 80 años cuando solo tenía 40. Que era callado hasta que dejaba de serlo, y que cuando se reía, de verdad, era como un abrigo cálido que no sabías que necesitabas. No la mencioné. Ni una sola vez. Ni su nombre. Ni su cargo. Ni siquiera un atisbo de esperanza de que ella pudiera entrar en mitad del servicio, sin aliento y arrepentida. Esa esperanza había muerto en el momento en que vi su historia de Instagram la noche anterior, ella sosteniendo una bengala junto a Josh, ambos sonrientes, rodeados de amigos. El pie de foto. La mejor noche de mi vida. De vuelta a casa, la casa parecía diferente. Más tranquila, pero no vacía. Como si estuviera conteniendo la respiración. Como si estuviera esperando a que yo exhalara.
Atravesé la cocina y me detuve junto a la mesa donde él solía sentarse con el periódico matutino y el café tibio, tal y como le gustaba, medio bebido, medio olvidado, siempre al alcance de la mano. Me senté y miré fijamente la silla frente a mí, en la que ella solía sentarse cuando volvía a casa de la universidad, antes de que las cosas se complicaran y los cumpleaños se volvieran más importantes que las despedidas. Saqué la carpeta del cajón lateral. La que tenía la etiqueta Planificación Patrimonial. Su letra en la pestaña era temblorosa, pero legible. Lo habíamos actualizado todo hacía un año, cuando llegó el diagnóstico, duro y contundente. Él no quería. Decía que le parecía una rendición. Yo le dije que era una protección. Para mí. Para lo que vendría después. El abogado había sido amable, eficiente y profesional. Sin presiones. Sin preguntas. Puedes cambiar cualquier cosa, me había dicho. Incluso después. Así que lo hice. Cogí el teléfono y llamé. La recepcionista reconoció mi voz. Me pasó inmediatamente. Me gustaría hacer algunos cambios, dije. Mi voz no temblaba. Mi decisión ya estaba escrita en la silla vacía a mi lado. En la vida tomamos decisiones. Algunas ruidosas. Otras silenciosas. La suya fue ruidosa. ¿La mía? Silenciosa. Pero no menos permanente. No lo hice para hacerle daño. Lo hice porque el dolor me había enseñado cómo es realmente el amor sin presencia. Lo hice porque el legado se gana, no se hereda. Ella perdió a su padre. Pero perdió más que eso. Y yo ya no podía seguir fingiendo lo contrario. El mensaje llegó antes de que dejaran de llegar los guisos. Acababa de guardar la última tarjeta de condolencia en el cajón que antes usábamos para las invitaciones de cumpleaños cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. Espero que el funeral haya ido bien. El sábado por la noche brindamos por papá. Josh encendió una vela por él. ¿Una vela? Brindó por su vida como si fuera un partido de fútbol. Como si fuera un invitado que no había podido asistir a su propia despedida, pero que habría agradecido el gesto de todos modos. Josh encendió una vela. Me lo imaginé, borracho de cerveza artesanal y ego, encendiendo un mechero sobre una mecha de cera y llamándolo reverencia. Diciendo que era suficiente. No respondí. No quedaba nada por decir que no saliera en forma de herida. Y yo ya estaba sangrando en lugares que ella no podía ver, que no quería ver. El dolor lo despoja todo. No solo las fotos de las paredes o el cepillo de dientes de repuesto que olvidas quitar. También despoja a las personas. Les quita sus intenciones, sus instintos. Aprendes, rápida y dolorosamente, quién aparece cuando la habitación está en silencio y la comida se enfría. Ella había tomado una decisión. No era un conflicto de horarios. Era una jerarquía de importancia, y nosotros no habíamos pasado el corte. Ni yo. Ni él. Lo que pasa con los funerales es que la gente no acude por los muertos. Los muertos ya no necesitan permiso. Acuden por los vivos. Para sentarse junto al dolor y decir: te veo. No dejaré que cargues con esto solo. Una vez se subió a mi regazo después de rasparse la rodilla y me dijo: solo duele cuando nadie mira. La abracé hasta que sus sollozos se disolvieron en el sueño. Ahora era yo quien sangraba en silencio. Ella no miraba. La casa se llenó de oleadas, primero de comida, luego de flores, luego de silencio. Llamaron amigos. Los vecinos dejaron pequeñas cosas en tuppers y bolsas con cierre, como si la sal y el azúcar pudieran atenuar el dolor de la pérdida. Les di las gracias a todos, con voz tranquila y los ojos secos. El dolor que sentía no era fuerte. No gritaba contra las paredes ni tiraba marcos al suelo. Se movía en silencio. Lentamente. Como el agua que se filtra en las esquinas de una casa. Como la podredumbre. Más tarde, esa misma noche, encontré su foto de boda en el pasillo, metida entre el marco de nuestro viaje de aniversario, y la foto descolorida de él sosteniéndola en la sala de partos. En ella, ella está radiante. Él está a su lado, más viejo, más delgado, pero sonriendo con orgullo. Él le pone la mano en la espalda. No es un gesto posesivo,
sino protector. Como siempre. La cogí con cuidado y la guardé en el cajón con las tarjetas. No estaba enfadada. En aquel momento no. Solo estaba cansada de fingir que aquella imagen seguía correspondiendo a la realidad. Hace años, me escribió una tarjeta por el Día de la Madre en la que decía: «Eres la voz que oigo en mi cabeza cuando no sé qué hacer». Esa voz se había callado. O tal vez había sido sustituida. El despacho del abogado olía a aceite de limón y papel. No había concertado cita. Simplemente entré. La recepcionista me reconoció inmediatamente y me dedicó una sonrisa amable que no necesitaba. La compasión no sirve de nada cuando tienes las ideas claras. Por supuesto, dijo. Está en su despacho. Le diré que ha venido. Me saludó con el mismo tono que utilizó durante la primera firma del testamento, respetuoso, reservado, pero no sin calidez. Lo he oído, dijo en voz baja, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Seguro que sí, respondí. No me preguntó por qué estaba allí. Lo sabía. Eso era lo que apreciaba de él, su profesionalidad nunca requería justificación. Me ofreció té. Lo rechacé. Abrí mi bolso y dejé la copia actual de nuestro testamento sobre el escritorio. Su letra aún estaba presente en los márgenes. Pequeñas correcciones, notas sobre el fideicomiso, nombres, fechas, el de ella, el marcado con 2 círculos. Me gustaría revisarlo, dije. Él asintió lentamente con la cabeza. ¿Qué le gustaría cambiar? Dudé solo para respirar. Quítela de la cláusula principal. Reasignar la propiedad a la fundación que le importaba. La que ella nunca visitó. Hizo una pausa. No por resistencia, sino por reverencia. ¿Estás seguro? Lo miré a los ojos, con firmeza. Ella eligió un partido. Yo elijo la paz. En menos de 1 hora estaba hecho. Iniciales aquí. Firma allá. Una vida reescrita con tinta. Cuando salí de la oficina, el aire parecía más fresco. No más ligero, solo más claro. Como si la niebla que se había posado alrededor de mis tobillos hubiera empezado a disiparse. No lloré. No sonreí. Simplemente caminé hacia el coche como alguien que había cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo, y por fin había conseguido deshacerse de él. De vuelta a casa, encontré el viejo mensaje de voz que ella había dejado la semana antes de que él falleciera. Su voz era alegre, apresurada. Hola mamá. Solo llamaba para saber si hay novedades de papá. Josh y yo estábamos pensando en ir a la playa este fin de semana. Dime si debemos posponerlo. Posponerlo. Como si la muerte se ajustara a su agenda. Lo escuché una vez. Luego otra vez. Solo para asegurarme de que no había oído mal. No era así. Lo borré. No por rencor. Por falta de espacio. Porque las únicas voces que quería conservar ahora eran las que se habían quedado. Las que se habían sentado a mi lado en el hospital. Las que le habían cogido la mano cuando le temblaba. Las que le habían besado la frente antes de que las máquinas se callaran. Las fotos llegaron en un mensaje que brillaba en mi teléfono como un insulto con la iluminación perfecta. Sin contexto. Sin disculpa. Solo imágenes. Ella, sonriendo junto a Josh, con glaseado de tarta en la barbilla, el brillo de una bengala reflejándose en sus copas de vino. Ella vestía de rojo. Un rojo brillante y llamativo. El tipo de color que eliges cuando quieres que el mundo te mire y no te pregunte por tu dolor. Estaban en la azotea de algún lugar, probablemente uno de esos sitios del centro con cócteles carísimos y velas en todas las mesas, el tipo de lugar donde el silencio se considera incómodo y nadie sabe hablar sin filtro. Los 40 de Josh, decía la leyenda. Un emoji de fuegos artificiales. Un globo. Un corazón. Me quedé mirando las imágenes durante mucho tiempo, no porque me dolieran, sino porque confirmaban lo que ya sabía. No se trataba de un malentendido. No era un vuelo perdido ni una emergencia inoportuna. Era una decisión, clara y rotunda, pixelada y permanente. Recuerdo el vestido que llevó a la fiesta de jubilación de su padre. Azul marino.
Sencillo, elegante. Llevaba el pelo recogido y unos tacones demasiado altos para las piedras del patio. Él la había mirado con orgullo toda la noche y había brindado por ella, diciendo que era su legado. Dijo que tenía la fortaleza de su madre y el corazón de él. En ese momento, pensé que era cierto. Ahora, no estaba tan segura. Lo que sí sé es que el amor no se mide con discursos. Se mide con sillas. Con presencia. En estar ahí cuando es incómodo, complicado, doloroso. No borré las fotos. Las guardé. No para volver a verlas. No para castigarme. Sino para recordarme que no todas las pérdidas son repentinas. Algunas pérdidas vienen disfrazadas de celebración. Esa mañana, fui al armario y saqué la caja con la etiqueta, documentos importantes. Dentro había pólizas de seguro, declaraciones de impuestos antiguas, la escritura de la casa. Y debajo de todo, una carpeta que él había etiquetado con su letra inclinada. Para cuando me vaya. No me había atrevido a abrirla después del funeral. Una parte de mí aún esperaba que el hecho de tocarla lo hiciera todo demasiado real, demasiado definitivo. Pero la definitividad ya estaba ahí. Su ausencia la había grabado más profundamente de lo que la tumba jamás podría hacerlo. Dentro había cartas. Una para mí. Otra para ella. Ambas selladas. Su letra en el sobre de ella era cuidadosa. Vacilante. Como si supiera que ella no la leería de inmediato. Como si comprendiera, de una manera que yo aún no había hecho, que la ausencia la había estado rodeando durante un tiempo. Que ella ya había comenzado a alejarse poco a poco antes de que se convirtieran en kilómetros. No abrí la de ella. No estaba preparada para saber lo que le había escrito a una hija que no vendría. La mía era corta. Una página. Sin preámbulos. Solo su voz, suave sobre el papel. Si estás leyendo esto, espero haberte ayudado a respirar. Espero no haber dejado atrás demasiadas cosas que te duelan al tocarlas. No lo había hecho. Continuaba. Habrá momentos de silencio, en los que te preguntarás si la hemos criado bien. Quiero que recuerdes que hicimos lo mejor que pudimos, y eso sigue contando. Doblé la carta con cuidado, la volví a meter en el sobre y la guardé en el cajón superior de mi escritorio. No porque me reconfortara, sino porque me aclaraba las ideas. Él también lo había sentido. La distancia. El desvanecimiento. No había dicho nada en ese momento, ninguno de los dos. Porque el amor, cuando es fuerte, a veces te ciega ante la lenta erosión de la presencia. Hay un dolor que acompaña a la pérdida de un ser querido. Pero hay otro tipo de dolor, más silencioso, más cruel, que proviene de perder a alguien por la apatía. Ella no había llamado desde el mensaje. Ni siquiera para saber cómo estaba. Ni un ¿cómo estás?, ni un estuvo tranquilo, ni un ojalá hubiera estado allí. Y tal vez eso fue lo que rompió algo pequeño y esencial dentro de mí. No la decisión de mantenerse alejada, sino la facilidad con la que vivía esa decisión. Como si el funeral hubiera sido opcional. Como si la muerte de su padre fuera un capítulo que se había saltado sin consecuencias. Aquella noche me senté en el borde de la cama, con su carta aún sin abrir en la caja al otro lado de la habitación, y me di cuenta de que no estaba enfadada. No realmente. Había cambiado. Hay una diferencia. La ira estalla y se desvanece. El cambio se arraiga. En silencio. De forma permanente. Y supe, sin lágrimas, sin manos temblorosas, que la próxima vez que ella se acercara, si es que lo hacía, yo no respondería con la misma dulzura. Fue la tercera mañana después del funeral cuando me di cuenta de que no había sonado el timbre en más de un día. El diluvio había cesado. Ya no llegaban vecinos con guisos demasiado calientes envueltos en papel de aluminio, o condolencias disfrazadas de pan de calabacín. No más abrazos largos e incómodos que se prolongaban como preguntas. No más llamadas de gente que quería ayudar pero no sabía cómo. Había llegado el silencio. Y esta vez no era suave. Me quedé en la cocina con una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado, mirando el calendario pegado al lado de la nevera. Su letra aún marcaba los cuadrados. Citas con el médico en tinta azul, recordatorios de la compra en negro y una fecha marcada en rojo,
nuestro aniversario, dentro de 2 semanas. Recorrí el círculo con el dedo, lentamente, como si trazara el contorno de algo que solía creer que siempre estaría allí. Entonces sonó mi teléfono. Era ella otra vez. Después de días sin saber nada. Ni una llamada. Otro mensaje. Sé que probablemente estés molesto. No pensé que fuera a ir tan rápido. Creíamos que teníamos más tiempo. Josh te manda saludos. Creíamos. Ahora siempre decía, creíamos. Como si su matrimonio se hubiera tragado su nombre. Como si no pudiera formar un pensamiento sin que pasara primero por la boca de otra persona. Era extraño ver a tu hija convertirse en alguien a quien no reconocías del todo. No era una extraña, pero tampoco era alguien que recordara cómo sentarse a tu lado en silencio sin necesidad de mirar el móvil. No respondí. Otra vez. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. El silencio en la cocina se hizo más denso. Como si supiera lo que acababa de pasar. Como si incluso el aire preguntara. ¿Ya está? No me había preguntado cómo había ido el funeral. No me había preguntado quién había hablado. No me preguntó qué flores habíamos elegido ni cómo había conseguido mantenerme en pie cuando cerraron el ataúd. No me preguntó si dormía, comía o respiraba sin esfuerzo. No me preguntó si estaba bien. Solo dijo, nosotros. El dolor tiene la capacidad de magnificar todo. No solo la tristeza. No solo el dolor agudo de la ausencia. También la verdad. Despega el barniz de las relaciones y las deja al descubierto. Y lo que quedaba entre nosotros ahora no era distancia. Era una prueba. Ella había elegido un cumpleaños en lugar de un funeral. Y yo ya no podía seguir fingiendo que eso no significaba nada. La última vez que estuvo en esta casa era Navidad. Él todavía podía caminar sin ayuda, aunque más despacio. Ella le regaló una bufanda que nunca se puso, y se pasó casi todo el día al teléfono mientras Josh intentaba explicarle las criptomonedas a un hombre que todavía pagaba la compra con cheques. Después de que se marcharan, él me miró al otro lado de la mesa y me dijo: «Se está alejando, ¿verdad?». Yo me reí, suavemente, tratando de restarle importancia. Solo está ocupada. Todo el mundo está ocupado últimamente. Pero incluso entonces, lo sabía. Se estaba alejando. En silencio, educadamente, como hace la gente cuando cree que su ausencia puede suavizarse con la conveniencia. Tarjetas enviadas con retraso. Llamadas cortas. Disculpas envueltas en «sabes que te quiero». Y durante un tiempo, lo dejé estar. Porque eso es lo que hacen las madres. Aguantamos. Disculpamos. Creemos que el amor, incluso cuando se diluye con la distancia y las distracciones, sigue valiendo algo. Pero ya no era suficiente. No después de esto. Entré en su estudio, la habitación que compartíamos antes de que enfermara y me mudara a la habitación de invitados para que pudiera descansar sin que yo le diera vueltas. Todavía olía ligeramente a cedro y al aceite de menta que solía frotarle en el pecho cuando le daba un ataque de tos. El escritorio estaba ordenado, siempre había sido ordenado, con la tranquilidad obsesiva de alguien a quien no le gustaba perder el tiempo. Abrí el cajón de abajo. El testamento seguía allí, doblado cuidadosamente en su sobre. Finalizado. Firmado. Sin leer desde el día en que lo firmamos. Ella figuraba como beneficiaria de varias cosas. La cuenta de ahorros. La cabaña del lago que él tanto amaba, aunque no habíamos estado allí en años. Las joyas que habían pasado de generación en mi familia. Un collar que una vez calificó de demasiado anticuado, cuando se lo ofrecí para su graduación. Pasé los dedos por el borde del sobre. No lloré. No temblaba. Simplemente me quedé allí, con el peso de la claridad asentándose en mi columna vertebral como la nota final de una canción larga e inconclusa. El amor no se hereda. Ni por el nombre. Ni por la sangre. Se gana. Mostrándolo. Permaneciendo. Cogiendo de la mano al hombre que te crió, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es difícil, incluso cuando no sabes qué decir. Ella no lo había hecho. Había brindado por su memoria con una tarta y velas,
Y luego me había enviado un mensaje con el nombre de su marido escondido en la disculpa, como un amortiguador. Esa tarde, hice otra llamada. No a ella. Al abogado. Contestó al segundo tono. Me imaginaba que volverías a llamar, dijo. Tenías razón, le dije. Estoy lista para hacer los cambios permanentes. No preguntó por qué. No hacía falta. El dolor, una vez madurado, tiene cierta autoridad. Del tipo que no necesita justificación. El tipo que reescribe el futuro sin pestañear. Quedamos en vernos. Él me prometió discreción. Yo me prometí a mí misma que no miraría atrás. Esa noche, preparé la cena para uno. Salmón. Zanahorias asadas. Los platos buenos. No porque fuera a venir nadie. Sino porque aún merecía sentir que algo importaba. Una semana después, volví a ver su nombre, iluminado en mi teléfono mientras doblaba sus jerseys y los guardaba en cajas. El mensaje llegó a media tarde, en una de esas horas tranquilas en las que el dolor se acurruca a tu lado como un gato doméstico, silencioso, constante, siempre ahí. Estaba a mitad de su cómoda, con las manos aún oliendo ligeramente a cedro, cuando la vibración resonó contra la madera. ¿Podemos hablar pronto? Siento que ambos hemos tenido espacio. Quiero saber cómo te ha ido todo. Quiero saber cómo está papá. Como si fuera una obra de teatro del colegio. Una escapada de fin de semana. Algo de lo que ponerse al día tomando un café. Me quedé mirando la pantalla, con las palabras pesando en la palma de mi mano como una fruta blanda y agria. No respondí. No de inmediato. Ni siquiera ese día. Simplemente dejé el teléfono boca abajo sobre la cómoda y cogí otro jersey, el azul marino que solía llevar casi todos los inviernos. El que ella le había comprado hacía 5 navidades y que nunca parecía recordar. Hay algo extraño en guardar la ropa de alguien. No es como dejarlo ir. Es como traducir. Cada prenda, una frase. Cada puño desgastado o cuello estirado, una historia que intentas entender con los dedos. Y, aún así, no dicen lo que necesitas que digan. Simplemente existen, con la forma de alguien que ya no está. Me quedé con el jersey azul marino. No porque aún oliera a él, que no era así. Sino porque, cuando lo abrió aquella mañana de Navidad, sonrió con una calidez que no había visto en meses. La miró y le dijo: ¿Te acordaste de que me gustan los cuellos con cremallera? Ella no se había acordado. Se lo había dicho yo. Por teléfono. Semanas antes. Pero lo dejé pasar. Porque los padres hacemos eso. Rellenamos los huecos para que nuestros hijos parezcan que prestan atención. Ahora los huecos eran grandes. Y cada vez más grandes. Más tarde, esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té que no estaba bebiendo. Volví a abrir los mensajes y releí el suyo. No porque buscara sinceridad. Sabía que no la había. Los leí como se releen las cartas que alguien ha escrito para una versión de uno mismo que ya no conoce, con curiosidad, distanciamiento, un poco de tristeza. Ella quería hablar. Quería saber cómo había ido el funeral, cómo estaba su padre. Pero los funerales no son algo de lo que se habla. Son algo que se vive. A lo que se acude. En los que se está presente. No para recabar detalles, sino para reunir a las personas que llevan contigo tu historia. Ella no quería hablar de él. Quería limpiar los bordes de su ausencia. Hay un dolor que proviene de perder a alguien a quien amas. Y luego está el dolor de darte cuenta de que alguien a quien amas nunca aprendió realmente a quedarse. Ni en los momentos difíciles. Ni en los que importaban. Ella había publicado una foto 2 días antes. Otra cena. Otra celebración. Esta vez con champán, brindando con copas en una mesa iluminada con velas. Josh otra vez. Siempre Josh. El pie de foto decía: solo se vive una vez, celebra todo. Me pregunté si eso incluía los funerales. Me pregunté si el dolor alguna vez tendría cabida. Pensé en llamarla. En decirle todas las cosas que no estaba segura de poder escribir en un mensaje o en un chat. En cómo se veían sus manos cruzadas sobre el pecho.
en cómo se quebró la voz del pastor a mitad del panegírico. La forma en que no dejaba de buscar su rostro en la puerta y solo veía a desconocidos. Pero no cogí el teléfono. Porque la verdad es que algunas ausencias dicen más que cualquier conversación. Su silencio durante los días importantes era el mensaje. Todo lo demás era un postdata. Esa noche, me quedé en el pasillo entre el dormitorio y el estudio, y me quedé mirando la pared donde solíamos colgar los retratos familiares. Los había quitado después del funeral, no por enfado, sino porque me parecían recuerdos que se esforzaban demasiado por seguir siendo reales. Había una foto que aún no había guardado. Ella y él, solo ellos dos. Ella debía de tener 8 años, le faltaba un diente delantero y se aferraba a su cuello con esa alegría imprudente e inocente que los niños olvidan cómo mostrar. Él la había querido más que a nada en el mundo. Nunca le decía que no cuando le pedía otra bola de helado, aunque fuera la hora de acostarse. Siempre acudía a los recitales y a las jornadas de puertas abiertas, y a las llamadas telefónicas nocturnas que empezaban con «No se lo digas a mamá, pero...». Y ella había acudido por él, una vez. Hace mucho tiempo. Antes de que la distancia echara raíces en su espina dorsal. Antes de que cada conversación se convirtiera en algo a lo que tenía que volver. Volví a la cocina, abrí el cajón donde estaba la carpeta del abogado y volví a mirar los documentos. Las revisiones estaban allí. Definitivas. Firmadas. La tinta apenas se había secado cuando salí de su oficina aquel día, pero la sensación se había grabado en piedra mucho antes. Ella ya no era la beneficiaria de la cabaña. Ni de los ahorros. Las reliquias que solían ser promesas. Habían sido reasignadas, todas ellas. Algunas a organizaciones benéficas. Otras a personas que se habían presentado con guisos, los ojos llorosos y las manos temblorosas que aún encontraban las mías en el banco de la iglesia. Personas que no necesitaban ser familia para actuar como tal. Pensé que me sentiría culpable cuando hiciera los cambios. Una pequeña semilla de duda o traición. Pero nunca llegó. Porque el amor no vive en el papel. Vive en la presencia. Y el suyo había desaparecido mucho antes de que lo hiciera el testamento. Ella quería saber de él. Pero no lo había oído. No cuando, semanas antes del final, dijo. Espero que no se arrepienta. Yo le había dicho. No lo hará. Pero no lo decía en serio. Solo quería que estuviera en paz. Ahora yo tampoco estaba tan segura. Volví a colocar la carpeta en el cajón y lo cerré con cuidado. Algunas historias no necesitan ser contadas de nuevo. Algunas solo necesitan ser reescritas. Y esta vez, yo estaba escribiendo la mía sin ella. El sobre era de color crema con un pequeño sello dorado impreso en la solapa. Estaba escondido entre un montón de correo basura y cupones de supermercado, y casi se me pasa por alto. No tenía remitente. Solo su letra, un poco apresurada, con mi nombre escrito en tinta azul suave. Sin mamá. Sin madre. Solo el nombre que no había usado desde que tenía 13 años y estaba enfadada conmigo por tirar el póster de ese grupo musical que juraba que amaría para siempre. Lo giré entre mis manos, lentamente. El papel parecía más pesado de lo normal, como si el peso no estuviera en la tinta, sino en el silencio que había detrás. No había llamado. No había llamado a mi puerta. No había hecho nada que le obligara a mirarme a los ojos. Solo había enviado esto. Habían pasado casi 2 semanas desde el funeral. 2 semanas desde que la silla junto a mí en la capilla permaneció vacía. Desde que bajaron el ataúd, se cantaron los himnos y su padre fue sacado de allí por hombres cuyas manos temblaban por la edad y el dolor. Se lo había perdido todo. Cada parte importante. Y ahora me escribía una carta. No la abrí enseguida. En lugar de eso, preparé té. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando el lugar. Donde él solía sentarse con el periódico doblado de una forma muy concreta, con la cuchara haciendo un suave tintineo contra el borde de la taza cada mañana, como si ese sonido formara parte del ritual. No había movido su silla. Ni su taza. Ni la pequeña pila de posavasos que nunca usábamos, pero que siempre teníamos a mano, por si acaso.
Quería que la habitación permaneciera inmóvil un poco más, como si tal vez él fuera a volver y se diera cuenta de que nada había cambiado, excepto el aire. Cuando finalmente abrí el sobre, desdoblé la carta con manos lentas. Mi nombre aparecía de nuevo en la parte superior. Todavía no decía, mamá. Eso me decía más que todo lo demás. Escribió que se sentía abrumada. Que no sabía qué decir. Que habían planeado el cumpleaños de Josh durante meses y que pensaba que papá hubiera querido que siguieran viviendo, celebrando y amando la vida que habían construido. Escribió que había pensado en él cuando encendieron la vela. Que había llorado después. Que quería que lo entendiera. Que quizá era demasiado duro afrontar la realidad. Que quizá una parte de ella aún no creía que él se hubiera ido de verdad. Ni una sola vez dijo que lo sentía. Ni una sola vez mencionó el funeral. Ni el panegírico. Ni el hecho de que ni siquiera preguntara qué canción habíamos puesto o quién se había levantado para hablar. Ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba en sus últimas horas, cuando la luz se apagó en sus ojos tan lentamente que casi me perdí el momento en que desapareció por completo. Terminó la carta con: te echo de menos. Hablemos pronto. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. Luego me levanté, crucé la habitación y la guardé en el cajón junto a la estufa. No con las cosas importantes. No en el cajón donde estaba el Nuevo Testamento, donde sus últimas voluntades estaban encerradas en firmas e intenciones. Solo con los cupones viejos, las tijeras sin filo y las gomas elásticas que habían perdido su elasticidad. Ahí era donde debía estar. No porque ella fuera prescindible. No porque no la quisiera. Sino porque el amor sin responsabilidad no es amor. Es un derecho. Más tarde, esa misma tarde, me senté en el salón y observé cómo la luz se desplazaba por las paredes como si tuviera un lugar mejor al que ir. La casa estaba demasiado silenciosa, como suelen estar las casas cuando las únicas voces que quedan son las que imaginas. Casi podía oír sus pasos en el pasillo, el suave crujido de la puerta cuando se asomaba para preguntarme qué quería para cenar, como si no fuera siempre lo mismo, queso a la plancha y sopa si llovía, algo más sustancioso si el sol se quedaba el tiempo suficiente para calentar la cocina. No llovía, pero preparé queso a la plancha de todos modos. Pensé en los años que había pasado creciendo aquí. En cómo solía tumbarse en el sofá con sus largas extremidades y sus innumerables preguntas. En cómo reía como si nada en el mundo pudiera salir mal mientras estuviéramos todos juntos en la misma habitación. Pensé en ella de pequeña, acurrucada junto a su padre mientras veían dibujos animados que dejaría de ver en cuestión de meses. La forma en que él le besaba la cabeza y le decía: para mí siempre serás así de pequeña. Ella no había crecido demasiado para él. Lo había abandonado. Hay una diferencia. Uno crece demasiado para los zapatos. Para los jerseys. Para el gusto por ciertos alimentos. Uno no crece demasiado para alguien que te abrazó durante las pesadillas y las rodillas raspadas y los años en los que olvidaste cómo ser amable. No había respondido a su mensaje. No había reconocido la carta. Y, sin embargo, una parte de mí dolía de esa forma tan familiar que duele a las madres cuando recuerdan al niño que criaron y no logran encontrar en el adulto que regresa a ellas con medias verdades y omisiones cuidadosas. Pero el dolor no basta para deshacer la ausencia. Y las palabras escritas demasiado tarde no vuelven a coser el tejido que se deshilachó durante los momentos más importantes. Él me lo había dicho una vez, a altas horas de la noche, cuando el dolor era intenso y la morfina aún no había hecho efecto. Prométeme que solo le darás lo que se ha ganado. En ese momento, no dije que sí. Solo asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. No confiaba en lo que el dolor ya podría estar carcomiendo en mi determinación. Pero ahora decía que sí. No por castigo. No por orgullo. Por amor. Amor verdadero. El que traza límites y mantiene la puerta cerrada hasta que los golpes suenan a comprensión en lugar de obligación. Ella quería hablar. Pero lo que pasa con las conversaciones es que requieren presencia. Y ella no había estado allí. No cuando importaba. No cuando él la necesitaba. No cuando yo la necesitaba. Y la carta, por muchas palabras que tuviera,
No podía cambiar eso. La primera vez que visitó la casa del lago, tenía 6 años. Acabábamos de comprarla, era una cabaña destartalada con ventanas que gemían con el viento y un muelle al que le faltaban más tablas de las que tenía. Pero para ella era un castillo. Llevaba un bañador amarillo con lunares y declaró que el lago era la bañera más grande del mundo. Él la llevó en hombros, con los brazos extendidos como alas, riendo de esa manera espontánea y sin aliento que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a contenerse. Ese fue el fin de semana en que pescó su primer pez. Ese fue el fin de semana en que preguntó si podíamos vivir allí para siempre. Pensé en eso mientras estaba de pie en la misma cocina 2 décadas después, escuchando el silencio resonar contra la misma madera deformada. El lago estaba en calma, el aire cargado con el aroma de los pinos y los recuerdos. No había planeado venir aquí, no tan pronto, no solo, pero la casa me parecía una promesa cumplida. Y necesitaba algo sincero. La cabaña no había cambiado mucho. Habíamos arreglado el muelle a lo largo de los años, sustituido las ventanas cuando el viento empezó a entrar, pero la estructura seguía siendo la misma. Su chaqueta de franela todavía colgaba en la parte trasera de la puerta. Sus libros seguían alineados en la estantería, novelas de misterio a medio leer y guías de campo gastadas, las que fingía consultar cada vez que veía un pájaro, aunque se sabía la mayoría de memoria. Vine para respirar. Para sentarme en la silla en la que solía echar la siesta. Para beber café de la taza que siempre quedaba manchada por mucho que la fregara. Para sentirme cerca de algo que no me había abandonado, aunque no pudiera hablar. No le dije que iba a ir. No es que ella me lo hubiera pedido. El testamento ya había sido cambiado. Su nombre había sido eliminado de la escritura y asignado a un fondo de conservación que él había apoyado en silencio durante años. Le encantaba la idea del legado, pero no del tipo que se mide en dinero. Solía decir: dejemos algo mejor que muebles y discusiones. Y así lo hice. Dejé su nombre fuera de la cabaña. No por rencor, sino por claridad. Porque ella no había vuelto a pisarla desde sus años universitarios. Porque cada vez que la invitábamos, siempre había algo: planes, vuelos, trabajo, un cumpleaños. Siempre algo más importante que el lugar que había albergado algunos de sus mejores recuerdos. Abrí la puerta trasera y salí al porche, dejando que la puerta mosquitera se cerrara detrás de mí con un crujido. El lago seguía igual. Inmóvil, oscuro, observando en silencio. El sol cortaba la superficie en oro, e imaginé su canoa allí, la vieja roja que juraba que arreglaría cada año y nunca lo hacía. Solía desaparecer durante horas con nada más que un termo y un paquete de galletas. Decía que el agua le hacía ver todo con claridad. Él habría querido que lo esparcieran aquí. No todo, solo una parte. Lo suficiente para mantenerlo en la brisa y la orilla. Aún no lo había hecho. La urna seguía en la bolsa de lona metida debajo del asiento a mi lado, esperando. No sabía si estaba preparada para dejarlo ir de esa manera. Me parecía demasiado definitivo. Demasiado parecido a cerrar una puerta que no estaba segura de poder volver a abrir. Me senté en silencio hasta que las sombras se alargaron y el aire refrescó mi piel como un recuerdo que se asienta. Nadie llamó. Nadie envió mensajes. Era la primera vez que sentía lo que podía ser la soledad cuando no estaba revestida de luto. No era soledad. Solo honestidad. Esa noche, preparé la cena como solía hacerlo él cuando no le apetecía seguir una receta. Metí en la olla todo lo que había: cebollas, patatas, judías. Él lo llamaba estofado del muelle. Decía que sabía mejor cuando las ventanas estaban empañadas y el fuego crepitaba. No se equivocaba. Comí con las luces tenues y una copa de vino en la mano, escuchando cómo la madera crujía como si suspirara conmigo. Encontré la caja a la mañana siguiente. Estaba escondida en el armario del pasillo, detrás de una pila de toallas descoloridas, dentro de una lata oxidada que solía contener galletas de Navidad. Cartas. Docenas de ellas. Algunas dirigidas a mí. Algunas para ella. Otras sin nombre. Había estado escribiendo en secreto. O quizá no en secreto, solo en silencio.
Sus palabras estaban fechadas, eran pulcras, mesuradas. Escritas a altas horas de la noche, probablemente mientras yo dormía a su lado o leía en la otra habitación. Una estaba dirigida a ella, escrita 5 meses antes de su muerte. No era larga, pero era sincera. Decía: te echo de menos incluso cuando estás en la habitación. Estás aquí, pero ya no te siento. Espero que eso cambie. Espero que recuerdes quién eras cuando pescaste ese pez y gritaste como si el mundo se hubiera abierto de par en par con asombro. Espero que vuelvas. Pero si no lo haces, te querré de todos modos. Solo que desde más lejos. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en mi bolso. No para enviarlo. Todavía no. Quizás nunca. Pero para llevarlo conmigo. Para no olvidar que su corazón había permanecido abierto, incluso cuando el de ella se cerró. Me senté junto al lago hasta el mediodía, pensando en cómo envejece el amor. Cómo pasa de ser algo ruidoso y alegre a algo tranquilo y leal. Cómo la ausencia no es siempre un momento, sino un patrón. Una decisión repetida de elegir otro lugar. Y, al final, dejas de esperar a que eso cambie. Dejas de pedir a la gente que recuerde. Dejas que olviden. Y te quedas con lo que sigue siendo tuyo. La cabaña. Sus palabras. La tranquilidad. Y el derecho a decidir quién hereda los lugares donde tu amor fue real. La primera vez que llamó después del funeral, era martes. A media mañana. No había ningún mensaje de voz. Solo uno de esos tonos inciertos, como si no esperara que contestara y no estuviera segura de querer que lo hiciera. No contesté. Vi cómo se iluminaba la pantalla, vi su nombre parpadear una vez y luego desaparecer como un pensamiento al que intentas aferrarte antes de que se desvanezca entre el ruido. No la llamé. Una parte de mí quería hacerlo. Esa pequeña y persistente voz materna que aún la imaginaba con 8 años, enredada en una manta, con las mejillas pegajosas por los polos, pidiendo un cuento más antes de dormir. Pero esa voz se había vuelto más débil. Más pequeña. Y ya no pesaba más que la mujer que era ahora, la que se había quedado sola al borde de una tumba esperando a una hija que nunca llegó. Más tarde, ese mismo día, me envió un mensaje. Sencillo. ¿Puedo pasarme? Sin contexto. Sin disculpas. Solo 7 palabras que miré fijamente durante un largo rato antes de dejar el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. Preparé té. El que le gustaba. Darjeeling, infusionado exactamente 4 minutos. Siempre decía que 5 lo hacían amargo. Lo bebí lentamente, como se bebe algo cuyo sabor se quiere recordar. El reloj hacía tic-tac en el pasillo. Afuera, el viento se levantó y envió las últimas flores de primavera a revolotear por el porche como confeti de una celebración a la que no me habían invitado. No respondí a su mensaje. No hacía falta. Porque la verdad es que la casa ya había respondido por mí. Ya no era su hogar. No así. No como solía ser. Algo había cambiado. Las paredes lo recordaban. La puerta, aunque no estaba cerrada con llave, sabía que no debía abrirse tan fácilmente. Ella vino de todos modos. Fue 2 días después. Vi su coche detenerse desde la ventana de la cocina mientras pelaba guisantes en un bol, como solía hacer mi madre, con un ritmo lento y metódico que me tranquilizaba. No me moví. Solo la observé mientras salía, se alisaba la falda y se ajustaba las gafas de sol. Llevaba un ramo en las manos. Tulipanes. Amarillos. Sus favoritos. Eso casi fue suficiente para quebrantar mi resistencia. Llamó al timbre y esperó. Luego volvió a tocar. No respondí. Llamó una vez. Suave, indecisa. Luego otra vez, más fuerte. La oí decir «mamá», a través de la madera. Su voz estaba tensa, contenida, como si intentara no llorar o gritar, sin saber qué saldría primero si se dejaba llevar. Me quedé donde estaba. Los guisantes repiqueteaban contra la porcelana. Afuera, un pájaro gritaba desde los setos. El tipo de grito salvaje y resonante que hace que el silencio se sienta aún más profundo cuando se detiene. Se quedó allí durante mucho tiempo. Quizás 5 minutos. Quizás más.
No lo comprobé. Finalmente, oí sus pasos alejarse. Oí la puerta del coche cerrarse, suavemente, como si cerrarla de golpe pudiera romper la ilusión de que no la estaba mirando. Dejó los tulipanes en el porche. Sin nota. Más tarde, abrí la puerta. Miré los tallos envueltos en papel de cocina húmedo y gomas elásticas, con los pétalos empezando a inclinarse por su propio peso. No los metí en casa. Tampoco los tiré. Me quedé allí, en la puerta, con el olor a pena mezclándose con el aroma fresco de las flores recién cortadas, y pensé en todas las formas en que la gente intenta volver después de haberse ido durante demasiado tiempo. Dejé el ramo en el banco junto a la puerta. Podía quedarse allí. Pero no entraría en casa. Esa noche me volvió a enviar un mensaje. No sé qué quieres de mí. En ese momento me di cuenta de que todavía no lo entendía. No se trataba de querer nada. No se trataba de castigo, culpa o lo que ella creía que debía. Se trataba de estar presente. De lo que significa estar ahí cuando es difícil. Cuando es inconveniente. Cuando nadie está mirando. Cuando la única recompensa es que alguien a quien quieres sabe que no está solo en el peor momento de su vida. Ella no había aparecido. Y esa ausencia no era solo un momento, era una declaración. Me serví una copa de vino. Me senté en el porche junto a los tulipanes marchitos. El sol estaba bajo, derramando oro sobre el césped. El viento agitaba los pétalos y traía el olor de algo suave y moribundo. No respondí a su mensaje. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no me sentía responsable de explicarle la diferencia entre el amor y la obligación. Él la habría perdonado. Quizás no de inmediato. Quizás no del todo. Pero habría encontrado la manera de convertir el dolor en algo más suave. Siempre se le dio mejor. Siempre mejor creyendo que la gente acabaría encontrando el camino de vuelta. Pero yo había aprendido que no todo el mundo lo hace. Algunas personas se pierden en su propia comodidad. Algunas personas aman la idea de la cercanía más que el esfuerzo que conlleva. Algunas personas nunca regresan realmente. Solo llaman a la puerta cuando les conviene y lo llaman reconciliación. Encontré la vela que me envió en un paquete 2 semanas después. Sin tarjeta, sin nota, solo una pequeña caja blanca dejada en el umbral, sellada con una etiqueta con su nombre y el mío y nada más. Dentro, envuelto en demasiado papel de seda, había un tarro de cristal con una tapa de plata y una pegatina que decía, recuerdos cálidos. Según la etiqueta, olía a vainilla y cedro. Había elegido su aroma favorito. O tal vez había buscado en Google qué aromas encontraba la gente reconfortantes en momentos de dolor. En cualquier caso, no lo había traído en persona. Lo había enviado por correo, como una nota de agradecimiento tardía o un regalo de boda de última hora enviado desde una lista de bodas. Lo sostuve durante mucho tiempo antes de dejarlo en la encimera junto al fregadero. Su peso parecía deliberado, como si quisiera ser más de lo que era. Pero no lo encendí. Ni siquiera lo abrí. Se quedó allí, en su quietud sin quemar, esperando un perdón que no se había ganado. Esa noche, me quedé en la cocina pelando manzanas para hacer una tarta que no pensaba compartir. A él le encantaban las tartas en otoño, decía que hacían que la casa pareciera que acababa de pasar algo bueno. La hice con demasiado canela, como a él le gustaba, y puse un disco de jazz a bajo volumen de fondo. El olor se infiltró en las paredes y suavizó el aire, y sentí, por primera vez en días, que no estaba rodeada solo por la ausencia. Estaba rodeada por los recuerdos. Eso es diferente. Ella me envió otro mensaje mientras extendía la masa. Te he enviado algo. Pensé que podría ayudarte. No respondí. Doblé el mensaje en el silencio como un pliegue más en la masa. Ayuda. Esa palabra seguía dando vueltas en mi cabeza mientras metía el pastel en el horno y me limpiaba las manos con una toalla. Ayuda es aparecer en el hospital a las 2 de la madrugada con unas zapatillas y el libro que nunca terminó. Ayuda es sentarse a mi lado en el sofá mientras doblo su ropa y darme cuenta de que no se trata de la ropa, sino del ritual. Ayuda es una presencia. Una mano. Un dolor compartido. No una vela. No es una caja enviada por correo con seguro de envío y opción de devolución.
Ella quería ayudar porque le hacía sentir útil. No porque supiera lo que significaba. La verdad es que no se puede arreglar el dolor. Solo se puede dejar espacio para él. Y ella había dejado ese espacio vacío. Dejé la vela sin abrir. Pasaron los días. Llegó la lluvia, empapando el jardín y convirtiendo el porche en un mosaico de hojas mojadas y silencio. No las barrí. Las dejé acumularse. Me gustaba cómo suavizaban el sonido del mundo. Al tercer día, volví a coger la vela. No para usarla. Solo para sentir el peso de su ausencia en algo sólido. Era pesada, lisa, impersonal. Le di la vuelta y vi la pequeña letra debajo de la etiqueta. Hecha a mano. Quemar a la vista. No dejar nunca desatendida. Esa parte me hizo reír. No dejar nunca desatendida. Resonó en mi pecho de una forma que no esperaba. Ella lo había dejado todo desatendido. El declive de su padre. Su silencio en las semanas previas al final. Mi voz, quebrada durante el funeral. Lo había dejado todo, desatendido, sin reclamar, sin abrir. Quizás por eso la vela seguía allí, intacta. Porque las instrucciones de la parte inferior tenían más sentido que cualquier cosa que ella hubiera dicho desde que él falleció. Porque el dolor había quedado desatendido. Y yo había sido la única que lo había vigilado. El pastel se enfrió en la encimera mientras las sombras se alargaban por el suelo. Me senté en el salón con las luces apagadas, envuelta en uno de sus jerseys que aún conservaba un ligero rastro de su colonia, como un fantasma al que no quería ahuyentar. No encendí nada. Dejé que el crepúsculo se instalara tal cual, sin editar, íntegro. Ella volvió a llamar. Esta vez dejé que el teléfono sonara hasta el final. No había buzón de voz. Tampoco había ningún mensaje. Solo la llamada, sin respuesta. Pensé en lo que podría decir si contestara. En las cosas que se me atragantaban en la garganta como piedras. Podría decirle que no había dormido en nuestra cama desde que él murió. Que las sábanas aún olían a julio. Que todavía guardaba sus zapatillas donde él las había dejado, aunque no podía soportar pasar por encima de ellas demasiado rápido. Podría decirle que la casa ahora me parece demasiado grande, pero también demasiado pequeña para el dolor que hay en ella. Que las habitaciones resuenan de forma diferente cuando nadie más sabe cómo llenar el silencio. Que había empezado a dormir con la ventana abierta para que el viento me recordara que el mundo sigue girando. Pero no le diría nada de eso. Porque ella no se merecía esos detalles. Ya no. El dolor no es un espectáculo al que te conectas cuando te apetece. Es el ruido de fondo de todo lo que viene después. Y si no te quedaste por el silencio, no puedes volver por el ruido. Esa noche, abrí la puerta trasera y dejé la vela en el porche, junto a los tulipanes marchitos que ella había dejado allí. Los pétalos ya se estaban secando, curvándose hacia adentro como si se hubieran cansado de esperar a ser elegidos. No dije nada. Solo dejé la puerta abierta un rato, lo suficiente para que el aire nocturno entrara en la cocina, lo suficiente para sentir el cambio. Luego la cerré, suave y con seguridad, y volví al pastel que se enfriaba en la encimera. Porque algunas ofrendas llegan demasiado tarde. Y algunos gestos de cariño no se pueden pedir prestados. Hay que ganárselos, con presencia. Con dolor. Con el largo y poco glamuroso acto de simplemente estar ahí. Encendió una vela. Pero echaba de menos el fuego. Fue un martes cuando me di cuenta de que ya no miraba la puerta esperando que ella llegara. El duelo tiene su ritmo. Hay días ruidosos, aniversarios, cumpleaños, domingos en los que la casa solía oler a tortitas y su tarareo se extendía por el pasillo. Pero luego están los días tranquilos, aquellos en los que la ausencia deja de llamar y empieza a instalarse, como el polvo en los rincones que ya no ves. Yo había llegado a ese punto. La quietud ya no me resultaba chocante. No exigía una explicación. Simplemente era. No había llamado en más de una semana. Ni un mensaje. No había velas nuevas ni ramas de olivo envueltas en etiquetas de envío. Quizás se había rendido. O quizás, por primera vez, se había dado cuenta de que no se le debía una puerta abierta.
La verdad es que el amor siempre había sido su moneda de cambio. Amor en forma de presencia, de aparecer cuando el cielo se oscurecía y quedarse el tiempo suficiente para ver si se despejaba. Pero ella lo había tratado como un crédito. Como si pudiera gastarlo con años de antelación y esperar que siguiera ahí cuando la cuenta estuviera vacía. Había acumulado buenos recuerdos, creyendo que cubrirían el coste de su ausencia. Pero incluso la historia más rica tiene sus límites. Ella pensaba que el amor era un pozo del que podía sacar agua sin cuidarlo. Y yo lo había cuidado. En silencio. Con intensidad. Solo. Esa mañana, me encontré caminando por el garaje. No buscaba nada en particular, solo deambulaba como a veces se hace cuando el cuerpo se adelanta al corazón. El aire era fresco y olía a cartón y pintura vieja. Pasé la mano por la parte superior de su banco de trabajo. Solía pasar horas allí arreglando cosas que no necesitaban arreglo. Decía que mantener las manos ocupadas ayudaba a que la mente no se desmoronara. En un rincón, debajo de una pila de cajas, estaba la caja fuerte ignífuga. No la había abierto desde el día en que cambié el testamento. No estaba cerrada con llave. Solo cerrada. Como tantas cosas ahora. Me arrodillé y giré el pestillo. Dentro estaban todos los documentos, el testamento revisado, los papeles del fideicomiso, los formularios del seguro de vida, una carpeta con su nombre tachado con tinta negra. No era por venganza. Era por precaución. Necesitaba volver a verlo, solo para saber qué realmente había sucedido. Que no había imaginado la parte en la que dejaba de esperar a ser elegida por alguien que ya se había marchado. Había otra carpeta, una que no había abierto antes. Estaba etiquetada como, si vuelve. Se me cortó la respiración cuando la vi. Él había escrito esas palabras. Reconocí su letra, torcida y delgada, tal y como era en los últimos meses, cuando sus manos empezaron a temblar ligeramente. No lo suficiente como para asustar a nadie. Solo lo suficiente para que yo lo notara. Abrí la carpeta lentamente. Dentro había una carta. No estaba sellada. No era formal. Unas pocas páginas, grapadas en la esquina, con sus palabras impresas en el papel con el peso de un hombre. Que se había quedado sin tiempo, pero no sin pensamientos. Si vuelve, dale esto solo cuando estés lista. No estaba dirigida a ella. Estaba dirigida a mí. Sé que querrás perdonarla. Sé cómo funciona tu corazón. Lo he visto romperse en silencio. Te he visto perdonar a personas sin que te lo pidieran. Pero necesito que sepas que esta vez no tienes que hacerlo. No tienes que ponérselo fácil. Sé que es tu hija. Sé que es mía. Pero le enseñamos a ser mejor que esto. Y cuando la gente sabe lo que hace y aún así decide no aparecer, esa decisión es suya. No tienes que suavizarla. Si vuelve, deja que ella cargue con ello. Deja que sienta el peso. Había más páginas. Recuerdos. Esperanzas. Su tristeza grabada entre líneas de fe silenciosa en que quizá, con el tiempo, ella lo entendería. No tienes que abrir la puerta a alguien que no llamó cuando importaba. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Al final, mis manos estaban firmes. Cerré la carpeta y la volví a guardar en la caja fuerte. Cerré el pestillo. La dejé intacta. Esa tarde, entré en su antigua habitación. No había entrado desde la semana del funeral. La cama seguía hecha, la misma colcha azul pálido doblada en la esquina como si estuviera esperando algo. En la pared seguía colgado un póster, con los bordes curvados, de su cantante favorita del instituto, congelada en una sonrisa que ya no formaba parte de su vida. No lloré. No toqué nada. Me quedé en la puerta y me di cuenta de algo que me sorprendió. No quería que volviera. Todavía no. Quizás nunca. Porque ella ya no era la niña que cazaba luciérnagas en el jardín ni la que le susurraba secretos al oído a su padre durante las noches de cine. Ni siquiera era la mujer que había olvidado cómo llorar una pérdida. Ahora era otra persona. Alguien a quien no sabía cómo invitar a formar parte de mi vida sin borrar el dolor que ella misma había ayudado a crear. Algunas pérdidas llegan en silencio. Otras dejan un caos tras de sí.
Y otras te dejan de pie en la puerta, dándote cuenta de que no está cerrada con llave, pero que tampoco hace falta abrirla. Esa noche, horneé un pastel. De vainilla. Su favorito. No encendí velas. No pedí ningún deseo. Lo corté por la mitad, me comí un trozo y congelé el resto. Algunas cosas es mejor saborearlas lentamente. Especialmente las que haces solo para ti. Era casi el anochecer cuando volvió a sonar el timbre. Estaba sentada en el porche, envuelta en uno de sus viejos cardigans, con las mangas demasiado largas y los puños aún impregnados del aroma a cedro y lluvia. El sol se ocultaba entre los árboles del jardín, proyectando esa luz dorada y clemente que hace que incluso las cosas rotas parezcan estar en su sitio. Al principio no me moví. Dejé que el timbre resonara por toda la casa, bajo y paciente, como si estuviera pidiendo en lugar de insistiendo. Sabía que era ella. No porque me hubiera dicho que vendría, no lo había hecho. Pero hay un cierto ritmo en las personas cuando esperan que el silencio se haya suavizado lo suficiente como para permitirles volver a entrar. Un momento concreto en el golpe. Una pausa cautelosa en el timbre. Es el sonido de alguien que se ha dejado algo y no está seguro de si todavía le pertenece. Volvió a llamar al timbre y luego llamó a la puerta, suavemente. 3 veces. Me levanté. Lentamente. Últimamente me dolían más las rodillas. No era un dolor agudo, solo un recuerdo sordo y susurrante de que el tiempo no se detiene por el dolor, solo empieza a moverse de otra manera. Cuando abrí la puerta, estaba allí de pie, con las manos vacías. Eso me sorprendió. No traía flores. Ni velas. Ni una disculpa envuelta en papel de seda y cinta. Solo ella. Quizás había aprendido. Parecía más pequeña. No en tamaño, sino en espíritu. Como si algo dentro de ella se hubiera desprendido y no supiera cómo volver a recomponerlo. No llevaba maquillaje. Se había recogido el pelo de una forma que me indicó que no se había mirado al espejo antes de salir de casa. Durante un largo rato, no hablamos. Y entonces dijo la primera cosa verdadera que le había oído en meses. No sé cómo estar aquí. No dijo lo siento, ni me equivoqué, ni te echo de menos. Solo eso. Y fue suficiente para que diera un paso atrás y dejara la puerta abierta. No del todo, pero lo suficiente. Entró como si no supiera muy bien si podía hacerlo. Sus ojos recorrieron el pasillo, la cocina, la esquina donde siempre había estado el paragüero, pero ya no estaba. Algunas cosas habían cambiado. Otras número. Se detuvo junto a la mesa y extendió la mano para tocar el respaldo de una silla, su silla, pero no la apartó. Pensé que podría compensarte, dijo en voz baja, sin mirarme. Con velas, con mensajes, con flores. Pensé que lo entenderías. Lo entiendo, dije. Entonces se volvió. Tenía los ojos enrojecidos, pero secos. No sabía que dolería tanto. Es lo normal, respondí. Así es el dolor. Solo duele porque algo importaba. Nos quedamos allí, con sus palabras suspendidas en el espacio entre nosotros. No pensé que se iría tan rápido, dijo después de un momento. Pensaba que tendríamos más tiempo. Pensaba que me dirías cuándo era el momento de venir. Te lo dije. Asintió lentamente. Esa verdad se posó entre nosotros como el polvo. Tenía miedo, dijo, con una voz apenas audible. Y era egoísta. Y estaba cansada. Y pensaba que si no venía, aún no lo sentiría real. Como si él fuera a esperar. Esperó, dije, y se me quebró la voz. Esperó por ti. Hasta el último minuto. Cerró los ojos y observé cómo su respiración se entrecortaba en su pecho. Apretó las manos a los costados, como si no supiera a qué aferrarse. Lo arruiné, dijo. ¿Verdad? No respondí. Porque algunas preguntas no necesitan respuesta. Necesitan silencio. No para borrar, sino para subrayar. Se movió para sentarse, pero se detuvo, con los dedos rozando el borde de la mesa. ¿Puedo? Asentí. Se sentó. Yo me quedé de pie. No dejo de pensar en cuando era pequeña, dijo.
Cuando me rompí el brazo y él me llevó a urgencias y me dijo que pronto dejaría de dolerme. No le creí, pero dejé de llorar porque le creía. Ahora me miraba de verdad. ¿Crees que me perdonó? Creo que te quería, le dije. Incluso cuando te hacía daño. Incluso cuando estaba cansado. Incluso cuando ya no te entendía. Ella asintió con la cabeza, mordiéndose el labio como hacía cuando era niña para no llorar. Leí la carta, añadí, y su rostro se tensó. La que él te escribió. Aún no te la he dado. No preguntó por qué. Y eso, más que nada, me dijo que había empezado a entender. Nos quedamos sentadas un rato en silencio. Sin grandes discursos. Sin actuaciones. Solo dos mujeres con diferentes tipos de dolor en la misma habitación. Al final, me acerqué a la estufa y le serví una taza de té. Ella la agarró con ambas manos sin dar las gracias. No hacía falta. Esa noche, no pidió quedarse. Y yo no la invité a hacerlo. Cuando se marchó, se detuvo en la puerta, rozando el marco con la mano como solía hacer cuando era pequeña, al entrar del frío, con las mejillas sonrosadas por la nieve y las historias. Se volvió hacia mí. No espero nada, dijo. Solo necesitaba estar aquí. Necesitaba decirlo en voz alta. Asentí con la cabeza. Y cuando cerré la puerta detrás de ella, no la cerré con llave. Pero tampoco la abrí del todo. Algunas cosas llevan tiempo. Algunos perdones crecen en silencio. Y a veces, el amor espera en el umbral, aprendiendo a llamar de nuevo. La casa volvió a quedar en silencio después de que ella se marchara, pero no era el mismo tipo de silencio. No estaba cargada de tensión, ni de dolor, ni del largo silencio que sigue a una puerta que no se abre. Ahora era más suave. Como el silencio que sigue a una conversación difícil, el que perdura, no porque no se haya dicho todo lo que había que decir, sino porque por fin se ha dicho. No lloré. Pensé que quizá lo haría. Que volver a verla desharía el cuidadoso remiendo que había hecho alrededor de la herida que ella dejó. Pero no fue así. Se mantuvo. Quizás porque ella no vino con expectativas. Quizás porque no pidió perdón envuelto en azúcar o palabras suaves. Simplemente vino. Con las manos vacías. Sincera. A la mañana siguiente, hice la cama en su antigua habitación. No sabía por qué. Por costumbre, quizás. O por esperanza. No es que fuera a volver para quedarse. Eso ya no era así. Pero quizá algún día vendría y se sentaría en ella como solía hacer, haciendo preguntas para las que no quería respuestas, necesitando un lugar donde no tuviera que aparentar. La vela seguía en el porche. No la había metido dentro. No sabía si lo haría alguna vez. Pero tampoco la tiré. Me parecía demasiado definitivo. Demasiado definitivo. Y no se trataba de un castigo. Nunca lo había sido. Se trataba de la línea que trazamos cuando el amor ya no es una excusa para hacer daño. Cuando aparecer es lo único que cuenta. Ella había cruzado esa línea y ahora estaba aprendiendo a retroceder, no a saltos, sino a pasos. Una visita. Una verdad. Una pausa en la puerta. Volví a leer la carta que él le había escrito. La que aún no le había dado. La volví a doblar, la metí en el sobre y la guardé en el cajón de mi escritorio. No como recompensa. No como un secreto. Sino como un quizás. Para más adelante. Para cuando su presencia ya no sea algo que tenga que ganarse, sino algo que ofrezca libremente, sin expectativas ni reparaciones. Afuera, el jardín comenzaba a florecer. Las hortensias por fin recuperaban su color, elevándose contra la valla como si no hubieran pasado meses enterradas en la escarcha y el silencio. Me senté junto a la ventana con una taza de té y las observé mecerse con la brisa. Sin luchar. Sin suplicar. Solo inclinándose. Simplemente existían. Ella volvió una vez. Eso importaba. Pero no borraba lo que había pasado antes. Y no garantizaba lo que vendría después. Solo significaba que la puerta no estaba cerrada con llave. Y, por ahora, eso era suficiente. El cambio definitivo llegó en silencio. No hubo ceremonia.
Ni conversación. Solo un sobre de cartón sobre la mesa, un bolígrafo en mi mano y la confirmación firme y silenciosa de que estaba preparada. No estaba enfadada. No estaba afligida. Solo preparada. El tipo de preparación que llega después de que el dolor se atenúa, después de que se han dicho las disculpas, o no se han dicho, y después de haberte sentado contigo misma el tiempo suficiente para saber lo que puedes soportar y lo que ya no estás dispuesta a soportar por otras personas. Era el momento de enviar la versión definitiva del testamento. Volví a leer las páginas con atención. No para volver a comprobar los números o los nombres, que ya me sabía de memoria, sino porque verlos en blanco y negro seguía siendo como entrar en una habitación donde el aire había cambiado. Su nombre seguía ausente de la herencia. No borrado, solo, trasladado. Su parte había sido redirigida, de forma meditada y deliberada, a lugares donde él hubiera querido que fuera. El fondo para becas. El fondo para la conservación. El comedor social en el que solía trabajar como voluntario los sábados por la mañana, mucho antes de que su enfermedad se lo impidiera. Una vez dijo: el legado debe alimentar a la gente, no quedarse en sus bolsillos. Ahora así sería. Firmé mi nombre lentamente. Dejé que el bolígrafo se arrastrara un segundo más de lo necesario. No por vacilación, sino por reverencia. No todo tiene que ser ruidoso para ser poderoso. Después, yo misma eché el sobre en el buzón. Sin mensajero. Sin asistente. Solo yo, caminando a la luz de la mañana, sintiendo el peso del momento como un abrigo cálido que había decidido ponerme, en lugar de uno que me había dado otra persona. No se lo dije a ella. No porque quisiera ocultárselo, sino porque quería que esta decisión fuera mía. Por una vez, algo que no necesitaba explicarse, negociarse ni suavizarse. Simplemente vivido. De vuelta a casa, preparé café y abrí las ventanas. La brisa traía el aroma de la hierba recién cortada y las lilas que florecían junto a la valla trasera. Olía a primavera. A una nueva página. No a un nuevo comienzo, sino a una continuación, más limpia, más clara. En algún momento, quizá me lo pregunte. Quizá quiera saber qué quedó y qué no, qué ha cambiado, qué podría haber sido suyo. Y cuando lo haga, le diré la verdad. No perdió una herencia. Perdió el derecho a dar por sentado que el amor siempre estará esperándola con los brazos abiertos, sin importar cuánto tiempo lo dejes esperando en la puerta. Y aún así, la querré. Solo que ahora será diferente. No por costumbre, sino por elección. La puerta sigue cerrada. Pero la luz está encendida. El dolor no se va, solo cambia de forma. Pasa de los sollozos al silencio, de la ausencia a la claridad. Ella eligió una fiesta en lugar de estar presente. Y al hacerlo, no solo se perdió el funeral, sino que renunció a su lugar en algo sagrado. No cerré la puerta por ira. La cerré con intención. No para castigar, sino para proteger la paz que gané en su ausencia. No se trata de rencor. Se trata de recuperar lo que es tuyo. De elegirte a ti misma cuando alguien más se olvida de hacerlo. Te agradecemos que te hayas quedado con nosotros. Para leer más historias de mujeres que recuperan su voz, haz clic a la izquierda y suscríbete para mantenerte conectada. Que esto te sirva de recordatorio. Tu historia también tiene poder.